Vamos a empezar creando una nueva sesión, comando N, y vamos a crear un proyecto vacío con un solo fichero de audio. De momento no necesitamos el inspector y sí que necesitamos los medios y en particular vamos a ir a la zona de bucles. Vamos a tener aquí la zona de notas, de música, y vamos a escoger, por ejemplo, algún elemento acústico utilizando los Apple Loops for Logic Express Users que normalmente deberían venir por defecto. Aquí vemos que tenemos tanto elementos que están codificados en azul como en verde. En azul tenemos los que son ficheros de audio. Estos ficheros de audio son simplemente grabaciones que se han hecho pues, de algún instrumento o conjunto de instrumentos. Y luego tenemos en verde otros ficheros que son en realidad ficheros MIDI que suenan igual porque en realidad lo que hacen es interpretar un instrumento virtual que está por defecto dentro del programa Logic. Vamos a coger una de estas baladas, por ejemplo, y vamos a insertarla en la pista de audio. Nos pregunta si deseamos importar, pues decimos sí, no nos importa mucho. Y vamos a hacer un zoom para ver un poco mejor este fichero. Vemos que aquí tenemos una información que representa la intensidad del sonido a través del tiempo, es decir, es la representación clásica del sonido. Es decir, que cuando arrastramos un fichero de MIDI, en este caso un instrumento virtual, a una pista de audio, lo convierte automáticamente en un nuevo fichero de audio, lo cual pues tiene más peso y podemos hacer otras cosas. Si miramos aquí la partitura, nos dice que no hay datos que visualizar o el editor de teclado tampoco nos da información. Estamos aquí ante un fichero puro de audio. Lo podemos reproducir. Y va a sonar perfectamente. Vamos a eliminar este fichero y vamos a coger pues otra balada de piano, la número 3, y la vamos a poner en una nueva pista. Aquí vemos que el fichero permanece en verde, a la diferencia del anterior que era azul. Vamos a ponerlo aquí para compararlo. Y aquí no tenemos la representación de amplitud-tiempo, es decir, no tenemos un fichero de audio, sino tenemos la representación MIDI, es decir, son eventos que indican al instrumento virtual qué nota debe reproducir y en qué momento. Si seleccionamos esta balada y vamos a partitura, nos va a mostrar en realidad una partitura porque la información MIDI es el equivalente de una música. Vamos aquí a poner en bucle esta zona. Y vamos a hacer Z, un zoom para verla bien. Vemos que se reproducen las notas al reproducir este fichero en bucle. Si una vez que hemos ya investigado la partitura queremos ver el editor de teclado, vemos aquí la información MIDI más detalladamente. Vamos a ampliar la zona del editor y podemos aquí controlar el zoom tanto vertical como horizontal si queremos pues ver aquí toda la información MIDI.
Y vamos a reproducir también. Entonces, esta es otra representación que no es por notas, sino es por los eventos MIDI, donde tenemos en general la altura del sonido. Aquí tenemos lo que correspondería en el teclado. Y tenemos la duración. El color representa la intensidad. Vamos a cerrar el editor de teclado y tenemos aquí nuestra balada. Vamos ahora a cerrar la parte multimedia y vamos a abrir apoyando en la tecla I el inspector, donde si seleccionamos la pista MIDI del instrumento virtual, vemos pues la información que tenemos aquí. En particular, pues tenemos la ecualización y tenemos el tipo de instrumento. Vamos ahora a cambiar el instrumento, que por defecto viene con pues un instrumento aquí que es un piano preseleccionado. Vamos a cambiar de piano y vamos a coger, por ejemplo, un Bösendorfer, que es una marca de piano que se encuentre en un estudio. Aquí nos pone el icono pues, del piano y vamos a reproducirlo. Vamos a cambiar de tipo de piano, a lo mejor cogiéndolo en un lugar más grande. Y vamos a utilizar otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, vamos a ir a Keyboards, teclados, y vamos a coger un piano eléctrico, por ejemplo, Electra Piano. Vemos que el carácter de la música cambia porque ahora tenemos pues, un instrumento que suena un poco pues, a los años 80 o 70 tardíos. Vamos a cambiar de instrumentos. Vamos, por ejemplo, a coger un sintetizador pues, que aquí llaman Classic Trance. Vemos que el carácter de la música ha cambiado completamente y aquí nos ha añadido toda una serie de elementos que corresponden a este instrumento. Volvemos a cambiar de instrumento y vamos a coger una guitarra. Vemos también que nos cambia la percepción que tenemos de este instrumento, de esta melodía. Y vamos a explorar otras opciones, por ejemplo, en lo que serían músicas étnicas. Vamos a coger pues, instrumentos africanos, por ejemplo. Vamos a coger un marimba. Y vamos a, siempre los africanos, coger cantantes, esta vez, singers. Vemos que cambia mucho la percepción que tenemos de estos elementos. Y vamos a coger, por ejemplo, una flauta shakuhachi.
Vamos ahora a cambiar de fichero de audio, borramos este y vamos de nuevo al multimedia y vamos, por ejemplo, a seleccionar la siguiente balada y vemos que vuelve a borrar la información que había de los instrumentos que teníamos aquí y lo que tenemos es piano. Cerramos el multimedia, vamos a hacer un zoom para tener todo el fichero, borramos el que tenemos arriba y vamos a ampliar la zona de ciclo para tener toda esta zona. Si pinchamos en la zona aquí para ver el inspector, vamos a cambiar ahora los instrumentos, vamos a volver a poner un piano. Aquí tenemos un piano que suena como pues, un gran piano de cola, con lo cual tenemos algo que suena un poco más lujoso que lo que teníamos. Vamos a coger ahora otro tipo de pianos y, por ejemplo, vamos a coger un pop piano con pad que va a corresponder quizás mejor a este tipo de música un poco pop en realidad. Y probemos algunos elementos más ya para acabar. En particular puede ser interesante ver las cuerdas, ya que estos elementos son los que más se suelen utilizar. Vamos a ver String Ensemble, que es pues, el conjunto de cuerdas. Y vemos que las cuerdas, los violines que vienen como instrumento virtual en Logic tienen un sonido bastante malo, es decir, tienen un ataque muy blando, suenan realmente a sonido de sintetizador más que a un sonido de cuerda real. Y si os fijáis, muchas obras que se utilizan ahora pues en cabeceras de series u otros elementos tienen ese tipo de sonido.